La señorita Jane, residente de St. Mary, tranquila pero perspicaz, estaba sentada en su acogedora sala de estar aquella tarde, desviando su atención del húmedo clima exterior. El constante clic de sus agujas de tejer acompañaba el suave ritmo de su respiración, mientras formaba una hilera pulcra de puntos. Su paciencia solo se interrumpía para tomar un sorbo de té, mientras la charla amortiguada de los pájaros llegaba flotando desde el pequeño jardín, mezclándose con el tenue aroma a pan recién horneado. El perfume de los cones aún permanecía en el aire desde temprano, cuando su ama de llaves los había dejado enfriándose en el alféizar de la cocina. Aunque la señorita Marple sospechaba que solo uno se quedaría hasta la noche, si los vecinos visitantes se las arreglaban para pasar. En ese momento, la señorita Marple sintió algo inusual. La inquietud del día había sido mínima. Sin embargo, una leve sensación de desasosiego la invadía. No podía precisar la causa, pero su experiencia le había enseñado que esos presentimientos solían surgir antes de que ocurrieran eventos significativos. A punto de dejar su labor de punto, apartó la mano y se dispuso a tomar otro sorbo de té, cuando oyó un tímido golpe en la puerta del salón. La sirvienta, Clara, intervino incluso antes de que sonara la primera palabra. «Miss Marple ha sido vista», exclamó, con preocupación reflejada en el rostro. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó la señorita Marple en tono suave, dejando su taza nuevamente sobre el platillo. Aunque no era ajena a las malas noticias, siempre se preparaba para recibirlas con calma. Clara vaciló un momento en el umbral, retorciendo los dedos sobre el delantal. «Señorita Marple», comenzó, «¿recuerda a ese brillante joven abogado, Evelyn, cuya casa visitamos hace 3 años? Su madre, la señora Annie Winston, fue quien organizó aquella espléndida celebración cuando Evelyn terminó su licenciatura en Derecho». «Claro que la recuerdo», asintió la señorita Marple, evocando el recuerdo. Una joven vivaz, de ojos brillantes, vestida con toga académica, sonriendo a todos los que la felicitaban. También recordaba a Annie Winston, una anfitriona amable, aunque algo frágil tras la pérdida de su esposo. Se habían reunido en la casa de los Winston para celebrar el éxito de Evelyn. «Sí, Clara, lo recuerdo perfectamente. Evelyn era extraordinariamente capaz y siempre tan alegre, aunque ya entonces su padre había fallecido, dejando a su madre a su cuidado. Todo el pueblo fue invitado a celebrar aquel logro. El progreso de Evelyn era innegable, inteligente, cálida y con una disposición encantadora. No he tenido noticias suyas desde entonces, pero noté su nombre en algunos artículos periodísticos. Parecía destinada a un gran éxito». Clara respiró hondo, y luego soltó de repente. «Me temo que ha ocurrido algo espantoso. Me acabo de enterar de que Evelyn se ha suicidado». El silencio cayó como un manto. Las palabras se hundieron en el aire, y por un momento, la señorita Marple sospechó que había entendido mal. Evelyn siempre rebosaba de energía. La idea de que tomara una decisión tan drástica parecía impensable. «¿Estás completamente segura de eso?», preguntó con voz baja. «No puede ser cierto. Evelyn nunca fue de las que pierden la esperanza. La señora Jennings, de la oficina de correos, me lo dijo», respondió Clara. «Lo oyó directamente de uno de los colegas de Evelyn en la ciudad. La encontraron. Bueno, dicen que fue suicidio. Sin más detalles. Solo que ocurrió ayer por la tarde». Un escalofrío recorrió el aire, y la señorita Marple se encontró incapaz de reanudar su tejido. Su mente corría, recordando la actitud decidida de Evelyn, aquella sonrisa radiante cada vez que hablaba de justicia y reforma social. Había seguido su progreso en la Gaceta local, maravillándose de lo rápido que ascendía entre los círculos legales de la ciudad. Había manejado con éxito varios casos de alto perfil relacionados con derechos humanos y bienestar comunitario. De hecho, su estrella parecía estar en ascenso. «Qué trágico», murmuró la señorita Marple al fin. «Una joven tan brillante, que hizo tanto bien, es inconcebible que se quitara la vida. Pero debemos aceptar los hechos, según dicen. No hay más información disponible», dijo Clara con tristeza. «Puedo imaginarme cómo debe sentirse su madre, la pobre señora Annie». «Sí», respondió la señorita Marple, mirando por la ventana, donde un gorrión solitario saltaba a lo largo del muro del jardín. «Deberíamos hacer más que enviar nuestras condolencias. Debo ir de inmediato».
Annie necesitará toda la consuelo que pueda recibir. Debo decir, deseo saber más. Evelyn nunca pareció propensa a tales actos. Los ojos de Clara se abrieron, inquietos. ¿Cree que pudo haber algo inusual, señorita? Marple ofreció una triste sonrisa. La vida me ha enseñado a no tomar nada al pie de la letra. Evelyn podría haber perdido la esperanza, como sugiere la versión oficial. O podría haber otra explicación acechando tras esta tragedia. Pero primero, debemos presentar nuestros respetos. La señorita Marple y su doncella Clara llegaron a la imponente puerta principal de la residencia Winston. El cielo gris y las nubes acumuladas pesaban sobre el ambiente, cargando el aire de aprensión. Frente a la casa, 2 coches de policía contrastaban con los parterres bien cuidados, mientras las luces rojas y azules giraban en silencio. Al avanzar por el sendero, Marple recordó la última vez que había estado allí, 3 años antes, celebrando el título de Evelyn. Todo el calor de aquella ocasión parecía haberse desvanecido, reemplazado por un aire de tristeza y conmoción. En el vestíbulo, fueron recibidas por un agente uniformado, que reconoció a la señorita Marple del pueblo. Su expresión era grave mientras las guiaba hacia una habitación con poca luz a la izquierda. Suaves murmullos se colaban por la puerta, intercalados con sollozos ocasionales. La señorita Marple movió los ojos en silencio, escudriñando el pasillo. Todo seguía igual, los suelos pulidos, la decoración cuidada, pero la tragedia había perturbado el encanto familiar del hogar. Al entrar, la señorita Marple vio a Annie Winston sentada en el borde del sofá. Su rostro mostraba signos de profundo dolor, los ojos enrojecidos y la postura desplomada. A su lado, su hijo Smith miraba al suelo, los dedos apretados sobre el regazo, mientras al otro extremo, Charles, el prometido de Evelyn, trataba de cubrir su rostro entre las manos. Un detective vestido de civil permanecía de pie, tomando notas. Se presentó como el inspector Haworth, explicando en voz apagada que la policía había llegado antes en respuesta a una llamada frenética. Según la versión inicial, el cuerpo de Evelyn fue hallado colgando del ventilador de techo en su estudio. Mientras hablaba, Annie se estremeció y Smith la sostuvo en silencio. Charles tenía una mano sobre el hombro, parpadeando para contener las lágrimas, desgarrado entre el dolor y el deseo de ofrecer consuelo. «Mis condolencias», dijo la señorita Marple, permitiendo un momento de silencio antes de continuar. «Entiendo que esto debe ser devastador para todos ustedes». El inspector Haworth asintió, agradecido por su amabilidad. «Las palabras son difíciles de encontrar», reconoció. «Pero, si me permite, quisiera mostrarle algo». Dirigió la atención de Marple hacia un trozo de papel doblado sobre una mesa cercana. «Encontramos esta nota junto al cuerpo. Creemos que fue escrita por Evelyn. Por favor, siéntase libre de leerla. A veces, los familiares pueden ofrecer una perspectiva que nosotros no alcanzamos a comprender de inmediato». La señorita Marple se acercó a la mesa. Clara aguardaba detrás de ella. La nota estaba arrugada en los bordes, visiblemente desgastada, como si hubiera sido escrita con manos temblorosas. Marple respiró hondo y comenzó a leer. «He tenido una maravillosa madre y un hermano cariñoso. He sido feliz con ellos, pero me he cansado de mi vida. Cometí un terrible error y ya no deseo vivir. Me castigo a mí misma». Las palabras la golpearon como un escalofrío. Recordó a Evelyn como una joven segura, decidida, incapaz de rendirse ante la desesperación. La idea de que hubiera elegido acabar con su vida parecía imposible. Dejó caer la nota lentamente, tratando de centrarse. Luego se dirigió hacia el otro extremo de la habitación, donde una figura cubierta con una sábana yacía sobre una camilla improvisada. El inspector la observó en silencio. «La encontramos colgada del ventilador de techo», explicó con voz grave. «La trasladamos aquí temporalmente hasta que el equipo forense se haga cargo. Habrá una autopsia pronto. Entendemos lo doloroso que debe ser esto». La señorita Marple se acercó con cautela, consciente de la aprensión de Clara. Con una mirada firme, levantó el borde de la sábana unos centímetros. Su corazón se encogió al ver a Evelyn, aún tan serena. Notó, sin embargo, algunas marcas distintivas en los brazos y muñecas. Podrían haber indicado una lucha, aunque nada era concluyente. Aún así, su intuición se erizó.
La situación parecía mucho menos sencilla de lo que todos creían. Detrás de ella, Annie dejó escapar un sollozo ahogado, mientras Smith hacía todo lo posible por consolar a su madre. Charles se pasó una mano temblorosa por el cuello. El cabello parecía atónito, como si luchara por aceptar la realidad. El inspector Howard lo observaba. La expresión de la señorita Marple decía, en voz baja, he observado esas marcas y las investigaré a fondo. Ahora mismo debemos confiar en las conclusiones del forense. La señorita Marple asintió, manteniendo la compostura. Sí, bastante. Es cierto que estos procedimientos no pueden ser apresurados, dijo con una mirada triste hacia la llorosa Annie. Mientras tanto, estoy segura de que todos mis familiares necesitan descansar. Clara dio un paso al frente, apoyando su mano suavemente sobre la señorita Marple. ¿Llevamos a la señora Annie al dormitorio?, preguntó, notando la presencia de Annie en una habitación más tranquila. La señorita Marple, temblando, asintió, reconociendo el efecto agotador de la prueba. Dos asistentes entraron en ese preciso instante, levantando con cuidado el cuerpo de Evelyn y preparándose para moverlo para la autopsia. Charles se cubrió los ojos y Annie lanzó otro sollozo, apartándose. Smith tragó su dolor, eclipsado por una resolución férrea de apoyar a su madre. La señorita Marple permaneció al borde de la habitación, observando cada detalle. La colocación de los muebles pesados, el silencio y la tensión que se cernían en el ambiente. En las esquinas, la nota resonaba especialmente en su mente. Recordaba a Evelyn como una joven abogada capaz y rebosante de fe en la justicia y la esperanza para el futuro. La había sumido en la desesperación. Retrocediendo lentamente hacia el pasillo, con Clara a su lado, la señorita Marple miró una vez más hacia el sombrío interior. No podía sacudirse la sospecha de que algo en la nota, y en toda la escena, se sentía incompleto. Mientras los agentes de policía realizaban sus últimos arreglos, la señorita Marple ofreció a Annie, a Smith y a Charles una dulce promesa. Haría todo lo posible por ayudarlos a encontrar respuestas. La señorita Marple se quedó de pie en la penumbra del pasillo iluminado, mientras el inspector Howard cerraba silenciosamente la puerta del estudio. La casa se sentía apagada. Los muebles y la decoración estaban eclipsados por la tragedia. Afuera, la nube vespertina se desplazaba por el cielo, amenazando con lluvia. El inspector se aclaró la garganta. Señorita Marple, le agradeceríamos su ayuda. Usted conocía a Evelyn y a su familia personalmente, y tiene una reputación por ser bastante hábil para descubrir la verdad. Ella inclinó la cabeza. Acepto ayudar en todo lo que pueda, dijo con un tono suave pero resuelto. En todos sus años, la señorita Marple había aprendido que la tragedia a menudo se ocultaba tras medias verdades, y solo la investigación paciente podía revelar la historia completa. Regresaron a la sala de estar, donde Annie Winston se sentaba con su hijo Smith y con Charles, el prometido de Evelyn. Los tres alzaron la vista al unísono, el dolor grabado en sus rostros. Un silencio se apoderó del ambiente. La señorita Marple se unió a ellos cerca del sofá. Clara permanecía junto al marco de la puerta, observando en silencio, lista para brindar apoyo. Lamento mucho su pérdida, comenzó la señorita Marple, dejando su bolso sobre una mesa cercana y tomando asiento frente a Annie. ¿Puedo hacerle una pregunta delicada? Sus ojos se desviaron hacia la puerta del estudio cerrada, recordando los moretones que había vislumbrado en los brazos de Evelyn. Sabía que sería difícil discutirlo, pero la claridad era esencial. La mirada de Annie se posó en su regazo. Juntó las manos, los nudillos blanqueando. Finalmente, alzó los ojos hacia la señorita Marple. Yo, no sé qué decir, murmuró con voz temblorosa. La señorita Marple habló en voz baja, intentando aliviar la aprensión de Annie. Cuando observé el cuerpo de Evelyn, noté marcas antiguas en los brazos y muñecas. ¿Podría decirme cómo ocurrieron? Un denso silencio se apoderó de la habitación. Entonces, Smith se aclaró la garganta, se inclinó hacia adelante y colocó una mano tranquilizadora sobre la de su madre. Mamá, dijo en voz baja, tenemos que ser honestos. De lo contrario, nunca encontraremos la verdad. Annie dejó escapar un suspiro tembloroso, pero permaneció en silencio. Finalmente, Smith tomó la palabra con tono medido. Hace aproximadamente un mes, el 5 de marzo,
Evelyn organizó una pequeña reunión en su despacho para celebrar una victoria legal. Pero más tarde esa noche, como Charles no había vuelto a casa, nos preocupamos. Se removió en su asiento, con dolor en el rostro, deseando haber hecho más aquella noche. Mamá y yo fuimos en coche a buscarla. Eran casi las 12 de la noche cuando la vimos. Estaba tendida, inconsciente, en la acera, no muy lejos de su oficina. Tenía moretones en los brazos. Parecía que había estado en algún tipo de lucha. Annie escondió la cara entre las manos, sofocando un sollozo. Smith dudó. Luego se obligó a continuar. Cuando trajimos a Evelyn a casa, dije que deberíamos llamar a la policía, pero mamá se negó. Le preocupaba que pudiera causar un escándalo del que la gente hablara. Le preguntamos qué había pasado, pero se negó a decírnoslo. Desde ese día, cada vez que se lo mencionábamos, se derrumbaba entre lágrimas y no decía nada. Annie levantó la cabeza, mirando a la señorita Marple con los ojos llenos de lágrimas. Quería protegerla, susurró. Evelyn había trabajado tan duro, y el más mínimo rumor de mala conducta podría haberla arruinado. Le rogué que no presentara un informe ni acudiera a las autoridades. Por Dios, ojalá hubiera actuado de otra manera, señorita Marple. Marple estudió el rostro de Annie, notando el arrepentimiento tallado en él. Evelyn era una abogada fuerte. Si alguien podía resistir la injusticia, era ella. Sin embargo, permaneció en silencio. Annie asintió, con lágrimas brillantes. Lo hizo a petición mía. Me preocupaba lo que la gente pudiera decir. Jamás imaginé que su dolor pudiera extenderse tanto. Smith exhaló profundamente, frunciendo el ceño con culpa. Intenté convencerla de que hablara, dijo, pero Evelyn insistió en que estaba bien, que seguiría adelante. Sin embargo, vi lo cansada y disgustada que estaba. Algo debió haber ocurrido aquella noche. Algo peor que una simple llegada tarde. El inspector Howard, que había estado tomando notas en silencio, levantó la vista. Señorita Marple, ¿qué sugiere que hagamos ahora? La señorita Marple se enderezó en su silla, recordando a la joven decidida y capaz que había conocido. Parecía impensable que Evelyn hubiera dejado que el miedo la paralizara. Algo en esta historia no encajaba. Tenemos que volver a hablar de aquella noche, dijo. Ir a la oficina de Evelyn y hablar con quien haya asistido a la fiesta del 5 de marzo. Alguien allí podría haber visto o oído algo que nosotros no. Un destello de esperanza cruzó el rostro de Smith. Confiaba en que la señorita Marple pudiera desvelar la verdad. Charles permaneció impasible, mirando al suelo, pero murmuró. Sí, deberíamos ver qué hay allí. Annie tragó saliva. No quiero más secretos. Si piensa ir a sus oficinas y puede ayudar, por favor, hágalo. Lo que sea necesario. Haré todo lo posible, respondió la señorita Marple. Inspector, ¿de acuerdo si concertamos una visita? Las respuestas pueden estar en esas mismas habitaciones donde ella trabajaba. El inspector Howard asintió diligentemente. Una determinación encendida tras su sombría expresión. Afuera, el cielo se oscurecía aún más, como si la naturaleza misma sintiera el peso de la investigación. La señorita Marple colocó suavemente una mano tranquilizadora sobre el hombro de Annie antes de que ella y Clara salieran al pasillo. Había asumido la carga de la verdad, y por muy complicada que fuera, la seguiría hasta el final. La señorita Marple llegó a las oficinas de Evelyn Winston con el inspector Howard pisándole los talones. A pesar de la imponente fachada del edificio, una mezcla de arcos de piedra antigua y puertas de cristal pulido, una atmósfera de inquietud permanecía dentro, como si las paredes mismas percibieran la tragedia reciente. En la recepción, usualmente animada con clientes y abogados, reinaba un silencio tenso. La señorita Marple notó el eco de sus pasos mientras ella y el inspector eran recibidos por un joven empleado. «Estamos aquí para hablar con el gerente. Jack», dijo el inspector Howard, mostrando su credencial. El joven asintió, visiblemente aprensivo, y los condujo por un pasillo bordeado de marcos con recortes de periódicos y elogios, muchos de los cuales destacaban los éxitos de Evelyn. La señorita Marple los miró de reojo, su mente captando cada titular que elogiaba la tenacidad de la joven abogada. Al final del pasillo, entraron en una modesta oficina donde Jack, el gerente, se levantó desde su asiento. Tenía un rostro amable,
pero una expresión cansada, como si la preocupación lo hubiera oprimido durante días. Inspector Haworth, señorita Marple, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Todo esto es horrible. La señorita Marple asintió levemente. Agradezco su cooperación, Jack. Entiendo que hubo una fiesta aquí la noche del 5 de marzo para celebrar el éxito de Evelyn. ¿Podría contarnos más sobre ese suceso? Jack pasó una mano por su cabello ralo. Sí, por supuesto. Fue una pequeña reunión, aunque se llenó más de lo esperado. Evelyn acababa de conseguir una importante victoria en los tribunales, y queríamos reconocer su logro. La había convertido en una estrella en ascenso. Llevaba un tiempo aquí, así que su victoria fue motivo de celebración. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Podría describir ese caso con un poco más de detalle? He oído que se trataba de una disputa matrimonial. Un atisbo de incomodidad cruzó el rostro de Jack. Sí, era una denuncia por acoso. La esposa, Dorothy, presentó cargos contra su exmarido. Inicialmente, nuestro colega Jan llevaba el caso, pero el exmarido insistió en que había sido acusado injustamente. Finalmente, Evelyn fue contratada como nueva abogada de defensa, y ganó el caso para él. Hizo una pausa. Recuerdo que Dorothy quedó bastante afectada tras el veredicto. El inspector Haworth tomó nota en su pequeño cuaderno encuadernado en cuero. ¿Existía alguna hostilidad dirigida hacia Evelyn como resultado de este desenlace? Jack se encogió de hombros. Posiblemente. Dorothy estaba furiosa, pero la fiesta real aquí, el 5 de marzo, parecía al menos de buen humor, mientras estaba rodeado de gente que me felicitaba. Evelyn estrechó la mano. Había música. La conversación parecía ir bien. Señorita Marple, interrumpió con un tono suave. Dices que fue bastante. ¿Estabas ocupado? ¿Notaste a alguien actuando extrañamente o mostrando resentimiento hacia Evelyn? Jack frunció el ceño. Pensándolo bien, estaba lleno de gente, así que no puedo decir por seguro. Estoy seguro de que no vi ningún argumento, aunque, si algo sucediera, debe habérseme pasado. Bajó la mirada hacia los archivos de su escritorio. Vi a Jan escabullirse temprano, y a unos pocos de nuestros otros abogados seguirla poco después. Hacia la medianoche, la mayoría de la gente había partido. En ese momento, Jan misma había desaparecido. Una mujer de aspecto serio, con cabello castaño claro, entró en la oficina. Parecía ligeramente sorprendida al ver al inspector Haworth y a la señorita Marple, pero se compuso rápidamente. ¿Querías hablar conmigo?, le preguntó a la señorita Marple con una pequeña sonrisa. Sí, gracias por venir. Estamos reconstruyendo los acontecimientos de la noche del 5 de marzo, la noche de la celebración de Evelyn. ¿Podrías decirnos qué recuerdas? El inspector Haworth rayó su bolígrafo contra su cuaderno. ¿Notaste algo inusual en tus intercambios? Tal vez un comentario extraño. Jan negó con la cabeza mientras respondía. No, no hay duda de que presencié la fiesta. Parecía lo suficientemente festiva. Pero, cuando me iba, vi a Evelyn parada junto al pasillo. Le pregunté dónde iba a continuación. Ella cogió su abrigo y respondió que tenía que ir a algún sitio. La presionaron un poco. Finalmente, dijo que se dirigía al Hotel Hilton. Supuse que iba a encontrarse con alguien allí, pero no vi a la señorita Saimarel. La expresión de Jan denotaba una sutil tensión en ella. La voz de la señorita Marple dijo suavemente: Entiendo que esto podría ser un tema delicado, pero la pregunta es, ¿sentías resentimiento o celos porque Evelyn tuvo éxito donde tú habías fracasado? Las mejillas de Jan se sonrojaron ligeramente. Supongo que me decepcionó no poder resolver el caso yo misma. Pero envidia, no. Evelyn era talentosa y la respetaba. Jamás le deseé ningún mal. La señorita Marple asintió, sin detectar falsedad en el tono medido de la mujer. Gracias, Jan. Luego se volvió hacia el inspector Haworth. Parece que tenemos dos pistas. El Hotel Hilton, donde Evelyn podría haber ido tras la fiesta, y Dorothy, la mujer que perdió el caso contra ella. Deberíamos ver si alguno de estos lugares o personas puede arrojar luz sobre lo que pudo haber sucedido aquella noche. El inspector Haworth cerró su cuaderno asintiendo. De acuerdo, enviaremos oficiales para hablar con el personal del hotel. Mientras tanto, dijo la señorita Marple,
Me gustaría acercarme a Dorothy directamente. La señorita Marple pisó el estrecho porche delantero de Dorothy, donde la pintura desconchada alrededor de la puerta y un leve olor a humedad se mezclaban en el aire. El inspector Howard se había ofrecido a acompañarla, pero la señorita Marple creía que un enfoque suave y sin prisas a menudo daba los mejores resultados. Llamó a la puerta. Dorothy respondió con una expresión claramente perturbada por la visita inesperada. Una vez dentro, la señorita Marple observó el salón ordenado, un sillón con brazos desgastado junto a la chimenea, libros cuidadosamente apilados sobre una mesita, y una fotografía de la difunta madre de Dorothy sobre el manto. Después de que Dorothy trajera una taza de té, la señorita Marple habló con cortesía, pero directamente. «Lamento informarle que Evelyn Winston ha fallecido», dijo, observando la reacción de Dorothy. «Creemos que se trata de un suicidio, aunque hay preguntas sin respuestas sobre la noche del 5 de marzo, la noche en que ella fue vista por última vez». La cara de Dorothy palideció. Tras ser sorprendida, interrumpió su labor de tejer, juntando los dedos. «Es imposible que crea que tuve algo que ver con eso, señorita Marple», explicó. «Se sospecha que Evelyn fue encontrada inconsciente esa noche, magullada, y hay quienes se preguntan si usted podría ser responsable, particularmente desde que ganó el caso de acoso contra ella». Dorothy respiró hondo. «Yo jamás le haría daño a Evelyn. Si algo le pasó esa noche, fue después de que me dijo que había descubierto algo significativo sobre mi exmarido. Dijo que había cometido un error y ahora quería ayudarme a reabrir un caso en su contra». «¿Cómo puedes estar tan segura de que fue el 5 de marzo?» preguntó la señorita Marple. La mirada de Dorothy se dirigió hacia la fotografía de su madre. «Porque ese día fue el aniversario de su muerte. Nunca olvido la fecha. Estaba en casa encendiendo una vela en su memoria cuando Evelyn llegó, sin previo aviso». La señorita Marple asintió lentamente, absorbiendo el detalle. «Eso sugiere una sensación de urgencia, o de remordimiento». «¿Cuánto tiempo se quedó?» «Aproximadamente 10 minutos», respondió Dorothy. Parecía angustiada y arrepentida. «Incluso creo que creía haber apoyado al bando equivocado en el tribunal. Quería arreglar las cosas». «¿Mencionó Evelyn que había descubierto sobre su exmarido?» Dorothy negó con la cabeza. «Solo dijo que él había mentido y que estaba decidida a ayudarme a construir un nuevo caso, pero debía irse inmediatamente. Me pidió mi número de teléfono y prometió llamar. Esa fue la última vez que la vi». La señorita Marple comprendió la importancia del detalle y formuló su siguiente pregunta con cuidado. «¿Podría darme la dirección de su lugar de trabajo? La policía necesita hablar con él». Dorothy asintió, abrió un cajón cercano y sacó un trozo de papel, escribiendo 2 direcciones con mano temblorosa. Cuando se lo entregó a la señorita Marple, ésta le dio las gracias y añadió con suavidad: «Lamento mucho todo el sufrimiento que esto debe causarle. Haremos todo lo posible por encontrar la verdad». La voz de Dorothy tembló. «Gracias. Solo deseo que Evelyn hubiera vivido lo suficiente para exponer la verdad». Con las direcciones aseguradas, la señorita Marple salió de la modesta casa y se dirigió directamente a la comisaría. La presión del tiempo aumentaba. Las revelaciones de Evelyn insinuaban un motivo oculto, y cada nuevo descubrimiento arrojaba una sombra más profunda sobre las circunstancias de su muerte. Ahora, armados con el testimonio de Dorothy, la señorita Marple estaba decidida a descubrir lo que realmente sucedió después de que Evelyn abandonara aquella fatídica fiesta. En el modesto vestíbulo de la comisaría, la señorita Marple entró con paso firme. El inspector Howard, esperando en recepción, ordenaba una pequeña pila de papeles. Alzó la vista hacia ella. «Me disculpo», dijo en voz baja. «He llamado a varios sitios y no hay registro de ningún hotel llamado Hilton en esta zona». La señorita Marple asintió pensativa. «Me parece curioso. Eso sugiere que el comentario de Evelyn Allan sobre el Hotel Hilton pudo haber sido una tapadera, o una historia falsa. ¿Podríamos enviar a alguien a investigar todos los hoteles cercanos a sus aposentos?», propuso. El inspector sacó un bloc de notas. «Asignaré a un agente para que elabore una lista de todas las posadas, casas de huéspedes y hoteles a una distancia razonable. También revisaremos la oficina de Evelyn». «Por favor, hágalo», asintió la señorita Marple. «Mientras tanto, me gustaría hablar con el exmarido de Dorothy».
Si alguien pudo haber perpetrado un ataque contra Evelyn, podría ser alguien con rencor, o con hábitos cuestionables. Las sospechas ciertamente apuntaban en esa dirección. El inspector Howard hizo una seña a uno de sus subordinados, un oficial alto y de hombros anchos, para que los acompañara. Iremos a la oficina de George primero, dijo. Tal vez podamos obtener algo sobre sus antecedentes por parte del personal. Un corto trayecto en coche los llevó a un elegante edificio moderno que albergaba varias empresas. El nombre de George figuraba en el directorio junto a la entrada, identificándolo como gerente en el 6º piso. Una vez arriba, la recepcionista les informó que George estaba de baja. Parecía nerviosa. Enseguida, mientras el oficial preguntaba por él, la señorita Marple, con su mirada amable pero inquisitiva, preguntó, ¿podría decirme algo sobre la conducta del señor George aquí en la oficina? La recepcionista bajó la voz a un murmullo. No es muy querido. Se mete con el personal, los amenaza, los despide por el menor error. Un destello de miedo cruzó su rostro. Pero él está al mando, así que no podemos decir mucho. Detrás de ella, 2 empleados asintieron discretamente, con expresiones tensas, como si también se sintieran incómodos con la presencia de George. La señorita Marple y el oficial intercambiaron una breve mirada. Un asentimiento bastó para confirmar que la reputación de George era, en efecto, cuestionable. Si está de baja, dijo el oficial en voz baja, creo que necesitaremos comprobar su domicilio. Regresaron al coche patrulla y condujeron hasta una modesta casa de ladrillo en una zona residencial. Las cortinas estaban corridas, y la única señal de vida era un coche aparcado torcidamente en la entrada del garaje. El agente se acercó a la puerta con cautela. Tras una breve pausa, la puerta se entreabrió, dejando ver a un hombre que coincidía con la descripción que Dorothy había dado. Alto, con ojos rasgados y expresión tensa. «¿George?», preguntó el oficial, mostrando su insignia. George se puso rígido, intentando cerrar la puerta, pero el agente la bloqueó y anunció que necesitaban hablar con él respecto a una investigación. En cuestión de minutos, el oficial había puesto a George bajo arresto, citando sospechas de que podría estar involucrado en la agresión a Evelyn, si no en algo peor. La señorita Marple lo siguió hasta la estación, donde encontró a George sentado en la sala de interrogatorios. El oficial no perdió tiempo en enfrentarlo. «Señor». Marel dio un paso al frente, con cuidado de mantener su tono mesurado. «George, ¿recuerdas dónde estabas el 5 de marzo?» George se quedó mirando. Se sentó directamente en la mesa, con el corazón apretado, y se fue directamente a casa desde el trabajo. El oficial claramente no estaba convencido. «Expuso las acusaciones que tus compañeros de trabajo dicen, que tú acosabas al personal. Tenemos motivos para creer que has amenazado a personas en el pasado, incluso si no tuviste nada que ver con la muerte de Evelyn. No te dejará indiferente». George, libre, resplandecía, pero no lo negó. Las acusaciones de que la señorita Marel lo vigilaba, sintiendo con cuidado que su desafío era insistir sinceramente en su inocencia en cuanto a cualquier acto de violencia contra Evelyn, todavía no ofreció ninguna explicación de sus actividades después de salir. El oficial salió a trabajar para conversar con el inspector Howard. La señorita Marel se quedó a solas con George durante un rato. En el momento en que se inclinó hacia adelante un poco, dijo, «Si sabes algo sobre los últimos movimientos de Evelyn, harías bien en compartirlo. La verdad puede ayudarte más que el silencio». George apretó la mandíbula, pero no dijo nada. La observación de la señorita Marple le indicó que él se estaba escondiendo algo. Ya estuviera relacionado con el destino de Evelyn o no, aún no lo podía decir. La tensión seguía emanando de él. Se sugería que oscuros secretos yacían justo debajo de su exterior hostil. Saliendo de la sala de interrogatorios, la señorita Marple encontró al inspector Howard esperando en el pasillo. «Es poco probable que coopere», admitió él. «Debemos seguir cavando, señorita Marel». «Mientras tanto», respondió ella, «dejemos que el agente recoja esos registros del hotel. Quizás la pista de Hilton nos lleve a algún lugar». El inspector Howard, de gran importancia, estuvo de acuerdo, y juntos avanzaron por el pasillo, listos para explorar la creciente red de preguntas sin respuesta en torno a los últimos días de Evelyn Winston. Howard regresó a la comisaría de policía,
blandiendo una pulcra lista mecanografiada de todos los hoteles dentro de una distancia razonable de las habitaciones de Evelyn. La señorita Marple estaba sentada cerca del escritorio. Aceptó la lista y escaneó cada entrada con cuidado. De repente, su mirada se detuvo en un nombre. Hampton, comentó, señalando en el periódico. Esto debe ser lo que tenía Malcolm Hilton. Con el ruido de la fiesta, es una confusión fácil. El inspector Hagward asintió con la cabeza. De acuerdo, eso explicaría por qué no se encontró rastro alguno de un Hilton en los alrededores. No perdieron tiempo. Condujeron al Hotel Hampton, un discreto establecimiento escondido en las afueras de la ciudad. Al entrar, el lugar le pareció simple pero bien mantenido. La recepcionista los miró con curiosidad y ofreció un cortés saludo. El inspector Hagward se presentó, explicando que estaban investigando los sucesos relacionados con los últimos días de Evelyn Winston. Cuando se le preguntó si Evelyn había visitado la noche del 5 de marzo, la recepcionista frunció el ceño, pensó y consultó con el libro del hotel. Sí, confirmó, tocando una entrada con el dedo. La señorita Evelyn Winston se registró brevemente esa noche. No estaba sola. Un joven reservó la habitación a su nombre. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, el brillo de su mirada reflejando tanto cortesía como precisión calculada. ¿Podrías compartir, por favor, el nombre con el que se registró la habitación? Preguntó con voz suave pero firme, una voz que no admitía evasivas. La recepcionista, una joven de rostro pálido y nervioso, vaciló por un instante, sus dedos jugueteando con el borde del libro de registro. El silencio se hizo tan espeso que se podía oír el zumbido lejano de una lámpara. Finalmente, con un suspiro de resignación, giró el libro hacia ellos, mostrando los detalles escritos con una caligrafía impecable, tinta aún apenas desvaída. El inspector Hagward se inclinó para leer y, al hacerlo, una sombra cruzó su rostro. Sacó su cuaderno con rapidez y garabateó el nombre con su pluma, pero el leve temblor de su mano traicionaba el impacto que aquello le había causado. La señorita Marple, inmóvil, no necesitó ver el nombre. La reacción del inspector fue suficiente para confirmarle lo que había temido desde hacía horas. Esa firma era la llave que abría la puerta de todo el misterio. Así que Evelyn sí vino aquí, murmuró Hagward, con una mezcla de asombro y aprensión en la voz. Y no vino sola. Si ya estaba en peligro, ¿qué esperaba lograr al hacerlo? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de inquietud. La señorita Marple reflexionó un instante, su mente hilando posibilidades con la precisión de un relojero. Luego giró lentamente hacia la recepcionista. ¿Recuerdas cuánto tiempo se quedaron?, preguntó. La joven negó con la cabeza, visiblemente incómoda. No mucho, unas pocas horas, quizá menos, respondió, bajando la vista. Gracias, dijo Marple con un leve asentimiento. Su voz, aunque tranquila, tenía el filo de una sentencia. Cuando salieron del Hotel Hampton, el sol de la tarde comenzaba a declinar, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El viento arrastraba hojas secas que giraban a su alrededor, como si la naturaleza misma participara en la inquietud del momento. La señorita Marple caminó junto al inspector Hagward sin pronunciar palabra. El peso de lo descubierto parecía haber envuelto a ambos en un silencio solemne. Ahora todo lo que queda, dijo al fin, con tono contenido pero lleno de determinación, es revelar al asesino. Hagward asintió, apretando los labios. Sin añadir nada, se subió al coche, y Marple tomó asiento a su lado. El motor rugió, y el vehículo se alejó del hotel a toda velocidad, mientras la figura de la recepcionista se desvanecía en el espejo retrovisor, como un testigo que deseaba olvidar lo que había visto. El trayecto hasta la casa de Evelyn Winston se desarrolló bajo un cielo teñido de cobre, presagio de un atardecer sombrío. Al llegar, la luz que aún quedaba bañaba la fachada de la casa, pero el interior parecía envuelto en penumbra, como si la tragedia hubiera impregnado cada rincón. Los pasos de la señorita Marple resonaron sobre el sendero del jardín, firmes y decididos. 2 agentes la acompañaban, y al llegar a la puerta, uno de ellos llamó suavemente. Una criada los hizo pasar, su rostro marcado por el cansancio del luto. En la sala, la escena era de un dolor contenido pero insoportable. Annie Winston, vestida de negro riguroso, permanecía encorvada en el sofá,
sus manos temblorosas aferradas a un pañuelo empapado de lágrimas. Su hijo Smith estaba de pie junto a la chimenea, el rostro endurecido por la tristeza. Charles, el prometido de Evelyn, se paseaba de un lado a otro, sin poder permanecer quieto, su respiración agitada, los ojos enrojecidos por noches sin sueño. En su postura se adivinaba algo más que dolor. Era la rigidez del miedo, la tensión de quien siente que la verdad se aproxima como una ola inevitable. Annie levantó la cabeza apenas lo suficiente para mirar a la señorita Marple. «Señorita Marple, ¿por qué ha vuelto la policía?», preguntó con voz trémula. «Les contamos todo lo que sabíamos, lo juro». Smith se volvió con expresión preocupada. «¿Hay alguna novedad?», inquirió, mirando al inspector. «No entiendo qué más hay que descubrir». La señorita Marple avanzó lentamente hacia el centro de la habitación. Sus ojos, observadores y precisos, recorrieron cada detalle. Las cortinas aún corridas, la bandeja con restos de comida a medio comer, la corona de flores frescas que alguien había traído aquella mañana en memoria de Evelyn. El aire tenía un aroma tenue a rosas marchitas y cera derretida. Sabía que lo que estaba a punto de decir desgarraría lo que quedaba de esa familia, pero también sabía que el silencio era ya una forma de traición. «Disculpen la intromisión», comenzó con suavidad, «pero hemos hallado la verdad sobre las últimas horas de Evelyn Winston. Y temo que, Charles, tú sabes mejor que nadie lo que ocurrió aquella noche del 5 de marzo». El cuerpo de Charles se tensó de inmediato. La palidez le cubrió el rostro, y sus ojos vacilaron entre los de Marple y los de Annie. De pronto, las lágrimas comenzaron a brotar, y su voz se quebró al intentar hablar. «No, no puede ser», murmuró, tambaleándose. Pero la mirada firme y compasiva de la señorita Marple lo sostuvo como un espejo del que no podía escapar. «Has derramado lágrimas delante de todos», dijo ella con voz baja, serena pero cortante como una cuchilla, «pero me temo que esas lágrimas ya no son sinceras. El dolor que Evelyn sufrió aquella noche dejó marcas que no pudieron esconderse. Y esas marcas, Charles, solo una persona pudo haberlas causado». Guardó una breve pausa, y el silencio en la habitación fue casi insoportable. «Encontramos los registros del Hotel Hampton». El nombre cayó como un golpe. Smith dio un paso atrás, desconcertado. «¿El Hampton Hotel?», repitió, con un hilo de voz. Su madre lo miró con incredulidad. Charles se llevó las manos a la cara, respirando agitadamente. Por un instante pareció resistirse, pero luego, agotado por la verdad, dejó caer los brazos y habló con un temblor en el alma. «Sí», dijo finalmente, con voz quebrada. «Era yo. Yo fui quien hirió a Evelyn aquella noche». El aire pareció escaparse del pecho de Annie en un jadeo ahogado. Smith apretó los puños con fuerza, pero permaneció en silencio, su mirada llena de furia contenida. Charles respiró profundamente, como si cada palabra le arrancara un pedazo de vida. La había estado presionando. Continuó. Le exigía que fijara una fecha para la boda. Llevábamos tiempo comprometidos, pero ella siempre encontraba una razón para postergarlo. Decía que quería concentrarse en su carrera, que necesitaba tiempo, que pronto lo haríamos, pero nunca concretaba nada. Aquella noche, en la fiesta, creí que finalmente anunciaría la fecha. En cambio, desapareció sin decir nada. Supe a dónde iba. La seguí. Su voz se volvió un susurro cargado de vergüenza. Fui tras ella hasta el Hotel Hampton. Los agentes tomaban notas sin levantar la vista, mientras el ambiente se llenaba de tensión. La confronté allí, prosiguió Charles. Estaba furioso, cegado. Le grité. La acusé de humillarme, de no amarme realmente. Ella intentó calmarme. Me pidió que esperara, que no convirtiera el amor en una prisión. Pero mis palabras se convirtieron en gritos, y mis gritos en golpes. No quería hacerle daño, no así, pero lo hice. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ella estaba en el suelo, inconsciente, y yo simplemente huí. Su voz se quebró en un sollozo desgarrador. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a moverse. La señorita Marple lo miró en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que la confesión era el final del misterio, pero no el final del dolor. Charles se detuvo, ahogándose con las palabras,
como si cada sílaba le quemara la garganta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared, marcando con implacable regularidad los segundos que separaban a un hombre de su antigua vida. ¿Te perdiste?, interrumpió la señorita Marple con esa voz tranquila y cortante que tenía el poder de atravesar las mentiras y desnudar la verdad. Charles asintió débilmente, la culpa reflejada en su rostro pálido. Sí, susurró. Me fui cuando ella quedó inconsciente. Me asusté. No sabía qué hacer. Después de eso, me dominó el pánico. Me derrumbé y salí corriendo. No llamé para pedir ayuda. No intenté salvarla. Solo pensé en mí mismo, en proteger mi nombre, mi futuro. Fui un cobarde. Annie se llevó una mano a la boca, horrorizada, los ojos inundados de lágrimas. ¡Qué horror! ¿Cómo pudiste?, exclamó con un temblor en la voz que revelaba más que furia. Era la traición, el desgarro de ver de cerca la podredumbre del alma humana. Charles bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Me arrepentía a cada instante, murmuró con voz quebrada, pero ella nunca dijo mi nombre a nadie. Creo que me amó lo suficiente como para protegerme de las consecuencias, al menos al principio. Hizo una pausa. Las lágrimas, gruesas y silenciosas, comenzaron a rodar por sus mejillas. Y luego, se quitó la vida. Nunca lo imaginé. Pensé que algún día me enfrentaría, que me gritaría todo lo que merecía oír, pero no, no así. No con ese silencio mortal. La confesión cayó sobre la habitación como una losa de piedra. El aire pareció volverse más frío, y hasta la lámpara parpadeante en la esquina tembló, como si el alma misma de la casa hubiera sentido el peso de aquellas palabras. En ese momento, uno de los policías entró con paso firme, su rostro severo y sin emoción. El sonido metálico de las esposas al abrirse rompió el mutismo. Charles Winston, anunció con solemnidad, queda usted detenido. El asalto será investigado a la luz de la muerte de Evelyn Winston. Charles no se resistió. Sus brazos fueron inmovilizados detrás de su espalda, el sonido del metal resonando como un juicio final. La señorita Marple, con la serenidad triste de quien ha visto demasiadas tragedias, posó una mano suave sobre la de Annie. Las lágrimas de Annie fluían ahora sin contención, lágrimas de desamor, de rabia y de impotencia. Él fue quien le causó tanto sufrimiento, susurró, mirando al hombre que una vez había compartido su hogar. Sí, respondió la señorita Marple con voz grave. Pero recuerda, Annie, no todo el peso recae sobre él. Tú también guardaste silencio cuando debiste hablar. Él cometió el acto. Sí. Pero tú permitiste que la sombra se extendiera. Cuando viste los moretones, cuando escuchaste los gritos ahogados de Evelyn, elegiste callar. Y en ese silencio, sin quererlo, fuiste cómplice de su desesperación. Smith, con el rostro tenso y los ojos llenos de culpa, asintió lentamente. Intenté decirte que llamáramos a la policía, mamá, pero tú. Su voz se quebró, ahogada por el recuerdo. Annie bajó la cabeza, sus manos temblorosas aferrando un pañuelo. Solo quería protegerla, protegernos a todos, murmuró con un hilo de voz. Proteger, repitió la señorita Marple con amargura contenida. A veces esa palabra es una trampa. En nombre de la protección, destruimos lo que más amamos. Evelyn fue una mujer brillante, una abogada dedicada a la justicia. Pasó su vida asegurando que otros obtuvieran lo que ella nunca se atrevió a buscar para sí misma. La verdad. Temía el escándalo, temía manchar su reputación, y quizás también temía perder al hombre que amaba. Pero al final, el miedo se convirtió en su verdugo. El temblor de la lámpara reflejó sombras ondulantes sobre los rostros, como si el alma de Evelyn aún estuviera allí, observando, esperando ser escuchada. Annie sollozó con amargura. Dios mío, si tan solo hubiéramos hecho las cosas de otra manera. El lamento quedó suspendido, desgarrando el aire. Un hijo de, logró decir entre dientes, antes de ahogarse en llanto. Sí, dijo Marple con un suspiro profundo, mirando hacia el suelo. Todos pagamos de alguna manera. El arrepentimiento puede ser más pesado que las cadenas. Pero aún así, debemos soportarlo, porque en él se esconden las lecciones que el alma necesita para no repetir sus errores. Evelyn quiso justicia para otros, pero olvidó la justicia que se debía a sí misma.
Mientras los oficiales guiaban a Charles hacia la puerta, el silencio volvió a caer como una manta opresiva. Antes de cruzar el umbral, él se detuvo, giró la cabeza y miró una última vez a Annie y a Smith. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de miedo, tristeza y resignación, la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado. La señorita Marple lo observó irse, su rostro impasible, aunque en el fondo de sus ojos se percibía una tristeza insondable. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó suspendida en una quietud casi sagrada. Annie se desplomó en una silla, los hombros sacudidos por sollozos incontenibles. Smith permaneció de pie a su lado, confundido, su mirada perdida entre el suelo y el retrato de Evelyn en la pared. La señorita Marple los contempló en silencio, su expresión una mezcla de compasión y reproche. Se acercó a la ventana y observó cómo la noche descendía sobre el jardín, el cielo cubriéndose de nubes grises. El silencio, murmuró finalmente. Siempre el silencio destruye más vidas de las que la verdad podría arruinar. Con un leve gesto de despedida, tomó su abrigo y salió junto a ellos hacia el frío crepúsculo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, arrastrando con él los últimos ecos del dolor y del arrepentimiento. Detrás de ellos, la casa quedó muda, como si guardara en sus paredes la historia de una tragedia que nunca debió ocurrir. Y mientras se alejaban, la señorita Marple no pudo evitar mirar una vez más al cielo oscuro, preguntándose cuántas más verdades permanecerían enterradas bajo el peso del miedo y del amor malentendido. Porque, al final, comprendió algo que la experiencia siempre le había enseñado. El silencio puede ser más letal que cualquier crimen, y la vergüenza, la más cruel de las cárceles,